Muy buenas tardes, amigos televidentes. Hoy me toca a mí hacer la agenda nacional por el arquitecto Leopoldo de Payán Anita, que no se encuentra bien de salud y que yo espero que pueda ya estar aquí mañana. Debo decirle que es mi intención en estos 25 minutos que tengo tratar de explicar la situación por la que atraviesa la República Dominicana en lo que se refiere a corrupción, impunidad y todo cuanto hoy nos lamentamos. El origen de lo que está pasando hoy en la República Dominicana se remonta a 1916. En 1916, el gobierno de los Estados Unidos decide intervenir la República Dominicana después que previamente había intervenido Haití, que se había metido en Nicaragua y en otras naciones centroamericanas. ¿Por qué invaden la República Dominicana? Porque querían los territorios de la República Dominicana para atraer a sus empresarios que produjeran azúcar en los terrenos de los dominicanos. Y como los dominicanos se negaron a trabajar en esos ingenios, entonces ellos decidieron traer haitianos de Haití para que vinieran a sembrar y a cortar caña. Al hacer eso, tuvieron que prescindir de los cocolos de las islas, que eran quienes normalmente hacían ese trabajo junto a puertorriqueños y dominicanos. Una vez que hicieron eso, tenían que mantener esa situación y entonces prepararon a Trujillo y nos lo dejaron ahí por 30 años. Llegó un momento que la situación con Trujillo se le complicó, entonces se deshicieron de Trujillo. Maniobraron para poner una serie de gobiernos que le fuera favorable, que hiciera lo que Trujillo no quería hacer. Básicamente era controlar la inmigración ilegal de haitianos hacia República Dominicana. Entonces pusieron gobiernos que podían hacer eso. Se deshicieron de Balaguer porque Balaguer era trujillista. El país eligió a Bosch, pero Bosch tenía un sentido nacionalista que a ellos les perjudicaba, así que se deshicieron también de Bosch y metieron un triunvirato, y a ese triunvirato llegó un momento en que la población dominicana se rebeló contra ellos. Se rebeló contra ellos y se produjo lo que se llamó la revolución de 1965, que no era una revolución, era una rebelión, la cual, si no intervienen los norteamericanos, había dado al traste con lo que los americanos habían diseñado y dejado en el país. Naturalmente los norteamericanos intervinieron, trajeron muchísimos marines, derrotaron a los nacionalistas que querían traer a Bosch, reponer a Bosch y restituir la Constitución del 63, y a partir de 1965 los presidentes dominicanos, incluyendo a Balaguer, lo designaban los Estados Unidos, los financiaban, los asesoraban y los mantenían sobre la base, entre otras cosas, ustedes tienen que permitir la migración ilegal de haitianos. Y no solo eso, además ustedes tienen que hacerlo a ellos, dominicanos. Óigame, pero no lo podemos hacer dominicano, esa gente es haitiano, su constitución dice que los haitianos son haitianos donde tienen que nazcan. Olvídense de eso, háganlo dominicanos. Pero eso no se puede, la constitución dice que no. Modifiquen esa constitución. Y bajo esas presiones y ese poder de Estados Unidos, la República Dominicana terminó siendo una colonia, todavía más colonia de Estados Unidos, más que lo que era en 1916. A partir de ahí, yo no sé ni qué diablo podíamos ser, porque éramos todos, menos lo que dice esta Constitución, que somos, dice la Constitución, artículo 1, el pueblo dominicano constituye una nación organizada en estados libres e independientes. Ni somos ni libres ni somos independientes.
Y tampoco somos democráticos, porque este es un país que lo gobierna un grupito que se roba todo lo que puede y que todos los beneficios van a esos grupos. Pero lo que se roban lo dividen con los del norte, que lo mantiene ahí, que los hace presidente, los protege, le da todas las facilidades para que se mantengan. Y no importa que sean reformistas, no importa que sean PRDistas, no importa que sean PLDistas, ellos dicen quién quieren como presidente para que le siga haciendo el trabajo de la haitianización de la República Dominicana por Haití. Y naturalmente en la República Dominicana encuentra cientos de miles de personas dispuestos a hacer ese trabajo. Es muy remunerativo y a cambio de eso le permiten, usted usa el presupuesto de ese país como usted quiere, róbaselo todo si quiere, pero no se olvide que nosotros fuimos quienes lo pusimos ahí, necesitamos una parte de eso, o sea que sáquenoslo de nosotros. Por eso se dan casos como los de la Odebrecht. La Odebrecht viene aquí, va a concursos amañados, le da dinero a los que manejan el sector eléctrico, el sector hidroeléctrico, carreteras, puentes elevados, etcétera, etcétera. Ese dinero, esos sobornos que dan, es nada en comparación con los incrementos que ellos hacen de los presupuestos. Aquí se da caso que una empresa que empezó con un presupuesto de 100 millones de dólares termina con 400. ¿Quién se coge la diferencia? Se lo coge la empresa que lo hizo, pero no sola, porque ella reparte. Ahora han detenido una serie de compañías en el exterior, especialmente en Brasil, la Odebrecht, creo que la Embraer, que hace los aviones Tucano. Nos vendieron aviones Tucano 3 o 4 veces más caros que lo que se lo vendieron a Colombia y se lo vendieron a Chile. Si nosotros hacemos una carretera, cuesta 4 y 5 veces más de lo que le cuesta a cualquier país del mundo. Pero ese dinero se lo cogen los políticos dominicanos y se lo cogen también los que soportan y mantienen y hacen elegir y reelegir a esos presidentes en la República Dominicana. ¿Va a cambiar eso? Eso no va a cambiar. Y yo creo que en el caso de Odebrecht se está haciendo lo posible para que eso se quede así. Le van a echar agua al vino si pueden. Lo único que le puede aguar la fiesta a esos políticos es que Estados Unidos intervenga y decida, pero ven acá, esta gente se ha robado tanto dinero y lo tiene depositado aquí en su cuenta, en cuenta corriente, en inversiones. Vámonos a confiscar todo ese dinero, porque ellos lo que han hecho es robarle al pueblo. No dicen que ellos fueron los que mandaron a hacer eso, no. Vámonos a quedar con ese dinerito mientras tanto. Y vámonos a hacer presión para justificar que nosotros tenemos derecho a congelar eso y después veremos si se lo devolvemos a la República Dominicana, Perú y a otro sitio más. Si no pueden o si nosotros nos imponemos, nos quedamos con ellos, como no nos quedamos con el petróleo de los países árabes y como nos quedamos con el oro de la República Dominicana. Entonces, esa es la situación por la que atraviesa el país. El origen de estos robos parte de 1916 y se afianza a partir de 1965. Y seguirá así, salvo que un señor que eligieron ahí en Estados Unidos decida cambiar las reglas de juego. Parece ser que el señor Trump, con o sin razón, tiene una agenda distinta a la que tenía el Partido Demócrata. Ustedes saben que Estados Unidos está gobernado básicamente por dos partidos fundamentales, el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Hay otros países más, está el Partido Verde, el Partido Comunista y hay otros más, pero eso no cuenta. El Partido Republicano es un partido conservador. El Partido Demócrata es un partido liberal. Pero la agenda de gobierno del demócrata y republicano es más o menos una agenda que es igual en el 80%, pero difieren en un 20%. De ahí que hayan
republicanos que muchas veces están más cerca en determinados momentos de los demócratas y demócratas que están más cerca de los republicanos y otras veces están divididos. Esta vez hubo una división total, no una división entre demócratas y republicanos, sino una división dentro de los demócratas. Y un individuo que nunca había estado en política, que parece que la única actividad más o menos política que tuvo fue mantener unos programas de televisión por muchísimo tiempo, ese hombre se impuso a todos los candidatos republicanos y le ganó a los demócratas. Le ganó en unas elecciones donde el sistema político eleccionario de Estados Unidos establece que los colegios electorales son los que votan y definen quién va a ser presidente de los Estados Unidos. Con frecuencia se le oye decir a la gente, pero eso es inconstitucional, eso no es democrático, porque lo democrático es que cada persona un voto, el que tenga más votos, ese es el que debe gobernar. Bueno, en algunos países es así, en otros no es así. Y si usted piensa lo que pasa en República Dominicana, nosotros tenemos el caso de la frontera. En la frontera hay 5 provincias que hacen frontera con Haití. Las 5 provincias no tienen el 5% de la población de la República Dominicana y esas 5 provincias tienen 5 senadores y como 20 o 22 diputados, lo cual Pedernales, que no tiene 10.000 personas, tiene un senador igual que la capital cuando tenía 2,5 millones de personas. ¿Es eso democrático? Tampoco es democrático. ¿Es democrático que el PRD pierda del PLD por tal vez 50.000 votos y solo coja un senador? ¿Es democrático eso? Entonces, así no podemos hablar. Lo que está pasando en Estados Unidos es algo que concierne a los Estados Unidos. Ellos tienen su soberanía sobre el territorio de Estados Unidos, sus regulaciones migratorias, sus leyes y sus cosas. Ese es su sistema. Nosotros no deberíamos imitar a los Estados Unidos. Lamentablemente nosotros imitamos a los Estados Unidos. Si en los Estados Unidos se roba, pues nosotros robamos. Y si en los Estados Unidos el gobierno demócrata sostiene un grupo político en la República Dominicana que coincide con ellos y lo mantiene en el poder, como fue con el PRD y con el PLD, bueno, pues ellos hacen sus presidentes, ellos nos dan los recursos, ellos dicen qué tenemos que hacer y después nosotros, una vez elegidos, hacemos con este país lo que nos dan nuestra gana. Nos lo robamos, nos cogemos el presupuesto, lo dividimos con los americanos, hacemos todo eso porque somos un país así. Eso es lo que hemos aprendido de los norteamericanos. ¿Ustedes creen que eso de la corrupción y de soborno es propio solo de Brasil o de México? Miren, cuando privatizaron la Corporación Dominicana de Electricidad, vinieron aquí del Banco Mundial y un señor que se llama Joseph Stiglitz, que era un prominente profesor de Columbia, que fue el director del Banco Mundial y después vino a la República Dominicana cuando se privatizaron una serie de empresas del Estado que nunca debieron haberse privatizado. Y oigan lo que planteó ese señor. Dijo Stiglitz que a los ministros dominicanos y a los funcionarios de esas empresas se le abrían los ojos cuando ellos, los del Banco Mundial, le decían que se le depositarían en cuenta corriente en Suiza el 10% de la cantidad que el sector privado comprara a esas empresas a precio de vaca muerta, y la corporación que tenía en ese entonces estimaron que valía 4.700 millones de dólares, la vendieron por 700 millones de dólares. Y como
le tumbaron 4.000 millones de dólares al precio de venta de esas empresas dentro de la privatización, lo que hicieron posible eso, recibieron el 10% de lo que decía Stiller. Y estamos hablando de la privatización hace 15 o 20 años. Entonces, no pueden venir a hablar de esas cosas. Sin embargo, lo que verdaderamente es lamentable que esos comerciantes de la política que conforman el PRD, el Partido Reformista y el PLD, no tengan ningún sentido de patria, porque se le olvidaron la patria. Una vez nos explotaban los reformistas, otra vez los PRDistas y ahora los PLDistas. Pero no conforme con eso, ahora se agruparon los tres grandes y todos los chiquitos para todo integrarse al robo del país. Eso es lo que han hecho, eso es lo que ha hecho este gobierno, de integrarlo a todo en el robo nacional. Y si no hay cambio en los Estados Unidos, si ese país que ha cometido infinidad de errores no interviene, aquí no va a pasar nada, absolutamente nada. Esa gente que se han robado medio país, ahora lo premiarán dándole la otra mitad del país. Eso es lo que va a pasar aquí. Así que pónganle atención a Trump, porque Trump es quien puede hacer que mucha gente tenga que rendir cuentas de lo que hizo o que esa gente no se le toque, sencillamente no se le toque. Y yo, así, haciendo estas reflexiones, sustituyendo al arquitecto espaillananista, quería decirlo, o quiero decirlo, no es posible que este gobierno de Danilo Medina, que el anterior gobierno de Leonel Fernández, o los anteriores de Leonel Fernández, o que Hipólito Mejía, no hayan pensado en defender su país. Mire, el general Kelly, un general de Estados Unidos, oigan lo que dice. En Bahamas se refiere a la migración ilegal de haitianos en Bahamas. La gente de Bahamas, desde que llega un haitiano, lo devuelven. Si llega a Jamaica, lo devuelven. Si llega a Puerto Rico, lo devuelven. Si llega a cualquiera de las islas del CARICOM, lo devuelven. Esos hipócritas, esos farsantes que viven hablando de que nosotros somos racistas, xenófobos y toda esa cosa, no quieren haitianos en su territorio, pero sí aquí, porque se pusieron de acuerdo Estados Unidos, CARICOM e Inglaterra para que eso sea así. Oigan lo que dice este militar Kerry. A la inmigración ilegal de haitianos en la República Dominicana añadirá más carga a los recursos dominicanos. Ya son una demanda que excede su capacidad. La población extranjera indocumentada en la República Dominicana, mayoritariamente haitiana, consume el 30% del presupuesto de salud. Y eso no lo saben estas autoridades. Y eso no lo sabían las autoridades anteriores y la que era todavía anterior. Claro que lo sabían, pero ellos tenían para hacer ese trabajo, le pagaban. Algún día eso se sabrá. Lo que es una lástima es que ese tipo de cosas en los Estados Unidos lo congelan por 20 o 30 años y nosotros sabremos de qué manera le pagaban dentro de 20 o 30 años cuando ya nosotros estaremos muertos y posiblemente los que vengan detrás eso no les interese. Dicen, hay un grupo de personas de esos que cobra a través de la USAID, que corrompió la Universidad Católica Madre y Maestra, que corrompió a INTEI, también ha corrompido a la UAS, que lo que hay que defender son los derechos humanos de los haitianos. Hay los derechos humanos de los dominicanos. ¿Quién los va a defender? No, esos no tienen derechos humanos. Eso no necesitan que le defiendan sus derechos humanos. Eso tienen que entregarle el país a los haitianos. Porque nosotros somos un país de racistas y de xenófobos. Y eso no es así. Racistas y xenófobos son los ingleses, son los Estados Unidos, son los franceses, son los españoles. Entonces,
Cuando yo digo esto, posiblemente muchas personas dirán, no, pero eso no es así. Claro que es así. Quien se tome el trabajo de investigar va a comprobar que en 1801 el presidente Jefferson dijo que había que confinar la peste haitiana a la isla de Santo Domingo. Oigan en qué términos hablaban de los haitianos, la peste. Y en 1801 los franceses tenían el dominio de la parte occidental de la isla y de la parte oriental. O sea, vamos a confinar ese problema a esa isla. No es una cosa de ahora, viene desde muy atrás. Solo que los republicanos en eso no son tan dados a fastidiar a la República Dominicana. Estos generales, y este no es el único, si ustedes hurgan en los archivos de cómo se han manifestado muchos de estos generales, se han manifestado a favor de la República Dominicana. Pero el gobierno, estos generales no son ni republicanos ni demócratas, sencillamente son militares, son subordinados y a ellos no le hacen caso porque ellos están al servicio de los intereses de Hillary Clinton, de su marido, o si no, de Obama, y esa gente como demócrata y que tienen en su seno al caucus negro de Estados Unidos, pues esas personas entienden que esta isla hay que dársela a los haitianos. Sencillamente, pura y sencillamente, porque eso no entienden de nada. Ese caucus negro de Estados Unidos son una partida de vagos que nunca han trabajado, que viven de lo que produce y se roba el gobierno de los Estados Unidos en el mundo, se roban el petróleo donde hay petróleo, el que tiene depósito en sus bancos se lo roban. Son tan ladrones que van a los museos y se roban las piezas de los museos. Entonces, ¿qué se puede esperar de un país así en el mundo? De un país que sabe que si continúan metiendo plantas de carbón en el mundo van a precipitar el cambio climático. Y en vez de coger y desarrollar energía alternativa como pudiera ser la solar, la eólica, la hidráulica, continúan haciendo plantas diésel o de carbón porque la gran plutocracia mundial tiene bajo su dominio todas esas minas y necesitan seguir vendiéndole carbón y búnker y gasoil a los países de América Latina, de África y del mundo que tienen plantas que ellos mismos producen. O sea, que le venden la planta y le venden el combustible. Que después el planeta Tierra se haga invivible, eso no le importa, porque no han pensado que ellos no se van a salvar. Cuando nos jodamos aquí, nos jodamos todo, incluyendo a los que tienen 80.000 y 100.000 millones de dólares. Ahí salió hace poco tiempo unas informaciones de que los 8 más ricos del mundo tenían tanta riqueza como la mitad del mundo. Esos son absurdos. Entonces, tal vez el loco que está en Estados Unidos se decida a ponerle un poco orden a la casa, y si ellos pueden poner orden en su casa, ustedes pueden estar seguros que países como los de América Latina empezarán a transitar un rumbo distinto. Porque en la medida en que los Estados Unidos no estén detrás de la corrupción de estos países, no hay manera de que estos países se salven. Rueguen ustedes y recen para que eso suceda, a ver si nosotros podemos orden aquí, porque parece que no hay un dominicano que sea capaz de poner orden en su país. Prefieren venderse, no importa que le digan ladrones, porque sí soy ladrón, pero soy muy rico. Muchas gracias.